Ok, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a presentar esta sesión que se llama Energía en Acción. Analizamos el trabajo y su relación con la energía. Ok, vamos a hablar sobre este tema que es muy importante en física, el trabajo mecánico y su relación con la energía. ¿Sí se escucha bien? Bueno, y como les estaba diciendo, el título de nuestra clase es Energía en Acción. Analizamos el trabajo y su relación con la energía, ¿sí? El propósito de esta clase es que comprendan qué es el trabajo en física, ¿sí? ¿Qué es el trabajo en física? Cómo se relaciona con la energía que usan todos los días, incluso sin darnos cuenta, ¿ok? Pasamos a la siguiente, una pregunta motivadora. Ahora les quiero hacer una pregunta para comenzar antes de empezar la clase del día de hoy. ¿Es lo mismo empujar una pared con fuerza que levantar una mochila? ¿Sí? O sea, es lo mismo, es la misma fuerza que tú aplicas al momento de empujar una pared que levantar una mochila. ¿Sí? Me gustaría que compartas su opinión en una lluvia de ideas. Y bueno, algunos dicen que sí, porque en ambos casos haces un esfuerzo. No, porque la mochila se mueve y la pared no. Y bueno, con la mochila haces más trabajo, etc. Puede ser, ¿no? Lo que vamos a llegar a una conclusión, a algo que deberíamos nosotros entender. En física, el trabajo no significa simplemente hacer un esfuerzo, sino que debe de haber un desplazamiento, ¿sí? Debe de haber un desplazamiento. Si yo empujo algo y no se mueve, no hice trabajo físico, porque no ha tenido desplazamiento. Ahora, vamos a aprender exactamente cómo se calcula y qué significa hacer trabajo en física, ejercer trabajo en física, ¿sí? Primero, vamos a pasar a una definición. ¿Qué es el trabajo en física? ¿Qué viene a ser el trabajo en física? Bueno, en física decimos que se hace trabajo cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto y ese objeto se desplaza, tiene un cierto desplazamiento, ¿sí? Si yo empujo algo pero no se mueve, obviamente no hay trabajo. Bueno, se usa esta fórmula, ¿no? De trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno de teta, ¿no? Porque las fuerzas que van a aplicarse, una es horizontal y la otra es vertical, ¿no es cierto? Bueno, depende del trabajo y del diagrama de cuerpo libre que hagas. ¿Sí? Por lo tanto, para entender esta parte, W vendría a ser el trabajo, obviamente joules, F vendría a ser la fuerza aplicada en newtons, T es la distancia recorrida en metros, y bueno, teta vendría a ser el ángulo formado, ¿no? Entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ya? El desplazamiento es simplemente el ángulo que forma con la fuerza. Bueno, también hay que preguntarnos cuándo no hay trabajo, o sea, en qué casos con nosotros estamos en este tema de física no ejercemos trabajo. Por ejemplo, si yo empujo una pared con fuerza durante 10 segundos, pero la pared no se mueve, ¿he hecho trabajo físico? O sea, ¿he hecho algún trabajo? Muy bien, no. ¿Por qué? Porque no se realiza el trabajo físico, porque no hubo desplazamiento, ¿no? Como mencioné antes, para que haya trabajo tiene que haber un cierto desplazamiento, ¿sí? Aunque me canse esto, no es lo que mide la física, ¿entiendes? O sea, por más que tú empujes la pared, por más que te canses, no has hecho trabajo. ¿Por qué? Porque no ha habido un desplazamiento, ¿sí? No ha habido un desplazamiento. Bueno, vamos a pasar al experimento, ¿ya? Para esto vamos a necesitar ciertos materiales y ciertos pasos, ¿sí? Es un experimento que vamos a hacer en clase con todos ustedes para que ustedes tengan en cuenta que no es difícil la física, sino que tú tienes que interpretarla, ¿sí? O sea, darte cuenta que todo lo que nosotros hacemos, sin darnos cuenta, estamos aplicando física en la vida real, ¿ya? Vamos a hacer una experiencia muy sencilla. Vamos a levantar un objeto.
Puede ser una mochila, puede ser un cuaderno, desde el suelo hasta una mesa. Por ejemplo, ¿qué materiales vamos a usar? Vamos a usar un cuaderno o una mochila, podemos usar una cinta métrica o una regla o una wincha, como la conozcan. Una, bueno, la estimación de peso siempre va a ser en newton, ojo. Y bueno, una hoja de cálculo, ¿no? Una hoja donde vamos a anotar nuestro procedimiento, cómo estamos trabajando y todo eso, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a esto. El procedimiento número 2 es las instrucciones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una serie de pasos y yo quiero que me presten atención porque desde esta parte vamos a continuar con la demás sesión donde vamos a trabajar todo este tema de física, porque recuerda que estamos con niños y tercero que recién están aprendiendo, no llevan en colegio estatal. Por ejemplo, el procedimiento de paso a paso lo he separado en 4 pasos importantes, que vendría a ser paso número 1, levanten el objeto del suelo hasta la mesa. Paso número 2, midan o estimen la distancia levantada. Paso número 3, estimen el peso en newtons. Y paso número 4, usemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Que el trabajo, o sea, W es igual a fuerza por el desplazamiento por el coseno de teta. ¿Sí? Como nosotros levantamos verticalmente, el ángulo es cero, en este caso, ¿no? Porque la fuerza está para arriba y bueno, tu desplazamiento también. Por eso el ángulo es cero. Entonces el coseno de cero vendría a ser 1. ¿Sí? O sea, es una sencilla. Pasamos a la siguiente, un ejemplo de cálculo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo juntos, sencillo, para que me logren entender y luego ustedes prosiguen haciendo la resolución, ¿ya? La experimentación. Vamos a hacer un ejemplo juntos. Si el cuaderno pesa 5 newtons y lo levanto a 1.2 metros, entonces nuestro trabajo vendría a ser 5 por 1.2 metros. Nuestro ángulo es 0, ¿no? Porque si la fuerza está para arriba y la distancia también es 0, entonces coseno de 0 vendría a ser 1. Y esto nos daría un total de 6 joules. ¿Qué significa esto? Que hemos transferido 6 joules de energía al cuaderno. ¿De acuerdo? O sea, la energía no es algo que se va, es algo que se transforma. Solamente eso, es algo que se transforma, no es algo que se va, por si acaso. Bueno, vamos a pasar a unos problemas, ¿sí? El cual yo voy a explicar uno por uno, para que me puedan entender y se les haga sencillo, ¿sí? Recuerda que esta es una clase experimental, por lo tanto nosotros vamos a trabajar estos casos en un laboratorio, en un salón con nuestras batas blancas y todo eso, ¿sí? La idea es que no se te haga difícil, se te haga sencillo. Sí, vamos a pasar con este problema que dice, un objeto de 40 newtons descansa sobre una superficie horizontal. Encuentra el trabajo realizado por una fuerza horizontal de 30 newtons que actúa a lo largo de 5 metros, ¿sí? Nosotros tenemos el gráfico ahí, ¿sí? Primero, antes de nosotros trabajar este ejercicio, tenemos que hacer un DCL. ¿Qué es un DCL? Un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ver qué fuerzas están actuando dentro de este problema, ¿sí? Dentro del objeto, dentro de este problema. Porque si nosotros no graficamos, no vamos a tener claro dónde están aplicando las fuerzas, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que graficar. Por eso es que le decimos diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces vamos a leer. Te dice, un objeto de 40 newtons descansa sobre una superficie horizontal. Encuentra el trabajo realizado por una fuerza horizontal de 30 newtons, que actúa a lo largo de 5 metros. ¿Sí? Tenemos la primera fuerza horizontal que está dando para el lado de las X, que sería de 30 newtons. La distancia que la ubicación del primer objeto hasta la ubicación del mismo objeto después de un tiempo vendría a ser 5 metros. ¿Sí? Y luego dice que el objeto descansa con 40 newtons sobre una superficie horizontal. ¿Sí? El peso vendría a ser obviamente mg, masa por gravedad, y nos da que sería 40
newtons, ¿no es cierto? Lo contrario sería la normal, ¿no es cierto? Lo que está para arriba. Entonces, aplicando esto, nos damos cuenta que tenemos que emplear dos cosas. Primero, encontrar todas las fuerzas que están influyendo en el eje X, o sea, en el horizontal, todas las fuerzas que están influyendo en el eje Y, o sea, en vertical, y luego aplicamos nuestra fórmula y vamos a encontrar el trabajo producido. ¿Ya? El trabajo producido. Primero, sumatoria de fuerzas en X es igual a 30 newton, ¿no es cierto? Porque es la única fuerza que está influyendo. Sumatorias en fuerza Y vendría a ser a 40 newtons menos la normal, ¿no es cierto? La que está yendo para arriba. El trabajo es igual a la sumatoria de fuerzas en X por el desplazamiento. Ahora, antes de resolver este ejercicio, antes de explicarte parte por parte, tienes que tener en cuenta dos cosas. Acá, lo que está en el eje Y no nos interesa. ¿Por qué? Porque no está obstruyendo. No está obstruyendo al momento de aplicar trabajo en este ejercicio. ¿Sí? Si estaría obstruyendo, ahí sí lo tomamos en cuenta. Pero como este no es el caso, lo dejamos ahí. ¿Sí? Por eso primero hemos calculado la fuerza neta horizontal y la vertical para el sistema, ¿no? Para este sistema. Que sería la sumatoria en fuerzas en X es igual a 30 newtons. Y la sumatoria en fuerzas en Y vendría a ser igual a 40 newtons menos la normal. ¿Sí? Como el desplazamiento es paralelo a la fuerza horizontal, entonces el trabajo se realiza para la fuerza neta horizontal, ¿sí? Solamente para el eje de las X. No hay trabajo producido por la fuerza neta vertical, o sea, por las Y, solamente por las X. Por lo tanto, nosotros aplicamos nuestra fórmula, que vendría a ser el trabajo es igual a la sumatoria de fuerzas en X por el desplazamiento. ¿Entiendes? Sustituimos los datos conocidos, ese trabajo, sumatoria de fuerzas en X vendría a ser 30 newtons, el desplazamiento que nos dan, que sería 5 metros. Por lo tanto, hacer una multiplicación simple sería 150 joules. Ojo, acá no tenemos el coseno, porque el desplazamiento y la fuerza que estamos aplicando no nos da un ángulo, sería cero, por lo tanto no influye. ¿Entiendes? Coseno de 0 es 1, entonces no influye, tendría que ser lo mismo. Ojo, por eso es que no lo estamos poniendo. Entonces, trabajo es igual a 30 newtons por 5 metros, que sería el desplazamiento, y nos daría 150 joules. ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente, este ejercicio de acá, que sería el ejercicio número 2. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Un objeto de 30 newtons, un objeto de 30 newtons descansa sobre una superficie horizontal y encuentra el trabajo realizado al jalar el bloque de 6 metros con una fuerza de 20 newtons que forma con el horizontal. Ahora, nosotros tenemos que hacer primero nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Como en el anterior ejercicio hemos aplicado un diagrama de cuerpo libre, para este ejercicio también aplicamos un diagrama de cuerpo libre, un DSL. ¿Sí? Por lo tanto, dentro del gráfico nos damos cuenta que, ojo, hay un ángulo formado de 32 grados. ¿Sí? Hay un ángulo formado de 32 grados. Entonces, ese ángulo va a ser muy importante porque también va a influir en la fuerza. No es lo mismo jalar a 45 grados que a 30 grados que a 60 grados. El trabajo que tú haces, que tú realizas, es totalmente diferente. Sí, luego voy a hacer una pregunta al final para saber en qué grados donde aplicas más fuerza, ¿no es cierto? Donde aplicas más fuerza. Entonces, nosotros aplicando el diagrama de cuerpo libre, nos podemos dar cuenta de lo siguiente, ¿sí? La normal obviamente va en contra del peso, que se vendría a ser en este caso 30 newtons. La distancia que recorre son 6 metros y, ¿cómo te digo? La fuerza ejercida es de 20 newtons, conforma con la horizontal. Ojo, no lo está jalando echado, lo está jalando un poco más parado, ¿no? Como si fuera, no sé, a ver, no, una mochila, esas de ruedas, las antiguitas, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Por eso es que se forma un ángulo, en este caso el ángulo de 32 grados, y entonces va a ser importante saber por qué se también influye dentro de ese trabajo, ¿ya? De ese problema. Por lo tanto, ya encontramos, ¿no es cierto? Ya graficamos la normal, el peso,
el desplazamiento, el ángulo formado y la fuerza que estás usando, ¿sí? Entonces, volvemos a hacer el paso. ¿Qué hicimos primero? Primero calculamos la fuerza neta horizontal y vertical para el sistema, o sea, para el eje de las X y para el eje de las Y, para las dos. Entonces, sumatoria en fuerza de X es igual a 20 por el coseno de 32 grados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese ángulo es el que está formando, ¿no? La hipotenusa y el adyacente, por eso es que sería coseno. Ahora, sumatoria en fuerzas Y vendría a ser la normal más 20 por el seno de 32 grados menos 30 newton, ¿no es cierto? Porque el otro está para abajo. En este caso sí nos importa lo, lo, que, lo que está en Y, sí nos interesa, ¿ya? Entonces, eso. Seno de 32 grados, ¿por qué? Porque sería ángulo opuesto sobre hipotenusa, entonces sabemos que es un seno, ¿ya? Continuamos. Como el desplazamiento es paralelo a la fuerza horizontal, ojo, como el desplazamiento es paralelo a la fuerza horizontal, entonces el trabajo se realiza para la fuerza neta horizontal, para el eje de las X. No hay trabajo producido por la fuerza neta vertical, solamente por la horizontal. Entonces nuestro trabajo nuevamente vendría a ser sumatoria de fuerzas en X por el desplazamiento. Sustituyendo los datos conocidos se tiene trabajo es igual, sumatoria de fuerzas en X, 20 por el coseno de 32 grados por 6 metros, ¿sí? Porque el de 6 metros vendría a ser el desplazamiento. Y eso nos daría una cantidad de 101,77 joules, ¿sí? Sencillo el problemita, es algo que se hace en el laboratorio, explicándonos cierto paso a paso para que se te haga más sencillo al momento de realizar este problema, ¿sí? Continuamos. Eh, un empuje de 20 newtons se aplica a lo largo del asa de una podadora de 30 newtons. Produciéndose un desplazamiento horizontal de 10 metros, el asa forma un ángulo con el suelo. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de 20 newtons? ¿Sí? Es un problemita interesante, ¿sí? Porque en este caso el ángulo no está en el primer cuadrante, sino en el segundo cuadrante. Ahora vamos a ver si eso va a influir, si eso va, en el caso de las fuerzas, va a variar en algo. Entonces, todo eso vamos a ver al momento de realizar este problemita, ¿ya? Como les vuelvo a repetir, primero se hace un diagrama de cuerpo libre, que vendría a ser un DCL, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué? Para encontrar las fuerzas que están actuando dentro de este problema, ¿sí? Vendría a ser la normal, el peso que sería 30 newtons, la fuerza ejercida de la podadora con la que tú estás empujando, 20 newtons, el ángulo formado de la superficie con la podadora, con las manijas más que todo, sería 32 y la distancia en este caso sería 10 metros, ¿ya? 10 metros. Entonces, de nuevo, vamos a calcular las fuerzas neta horizontal y vertical para el sistema. Eje de las X, eje de las Y. Sumatoria de fuerzas en X vendría a ser 20 por el coseno de 32 grados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está el adyacente y la hipotenusa. Entonces comprobamos, queda bien. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos 20 por el seno de 32 grados menos 30 newton, ¿no? Que vendría a ser el peso, ¿no es cierto? Estamos restando las fuerzas que están influyendo dentro de este. Bueno, como el desplazamiento es paralelo a la fuerza horizontal, al eje de las X, entonces el trabajo también se realiza para la fuerza neta horizontal. No hay trabajo por la fuerza neta vertical, no hay trabajo, ¿entiendes? Entonces, el trabajo vendría a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X por el desplazamiento.
Sustituyendo los datos conocidos, se tiene que el trabajo es igual a 20 por ecuación de 32 grados por 10 metros, que sería el desplazamiento, que nos daría un total de 169,61 joules. ¿Sí? 169,61 joules. Entonces, perdón. Este es un problemita interesante, el cual nos ayuda a entender, ¿no?, en qué consiste el trabajo en diferentes formas, ¿no? Como dices, todas son acciones diarias, todas. El primero, un objeto descansa sobre una superficie horizontal, trabajo realizado por una fuerza horizontal que actúa a lo largo de 5 metros. Por ejemplo, te estás mudando y tienes una caja y quieres moverlo, pero es muy pesante, entonces empujas. Entonces, si puedes mover la caja, hay un desplazamiento, por lo tanto estás haciendo trabajo. La siguiente vendría lo mismo. Un objeto de 30 newtons descansa sobre una superficie horizontal. Encuentra el trabajo realizado al jalar. Y en este caso tú estás jalando el bloque de 6 metros con una fuerza de 20 newtons. Entonces quiere decir que al momento de jalar también estoy empleando fuerza, estoy empleando trabajo, ¿sí? Empleo fuerza, hay un cierto desplazamiento, por lo tanto hay trabajo. Lo mismo pasa con el siguiente, ¿no? Que vendría a ser en el caso de la podadora. Si en este caso también voy a empujar, pero ¿quién me está ayudando? La podadora. Entonces la podadora también está haciendo trabajo conmigo. Yo hago un trabajo de empujar, la podadora también hace un trabajo. ¿Entiendes? O sea, ahí te das cuenta que todas son acciones diarias, no de cualquier situación. No necesariamente tiene que ser así en un laboratorio, no. Te das cuenta que dentro de tu vida diaria también empleas estos, este tipo de trabajo. O sea, te das cuenta que haces física con tu cuerpo. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar a esto, que vamos a presentar nuestra ficha de trabajo. ¿Ya? Nuestra ficha de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar con estudiantes de tercer grado de secundaria. ¿Sí? Está en esa etapa de la adolescencia, de la locura, que quieren salir, que quieren, no sé, que quieren ir a loquear, que no, o sea, se quieren distraer. Pero nosotros tenemos que encontrar la manera de que al estudiante se le haga sencillo, que le dé interés. Entonces tú tienes que llegar del estudiante de una forma que te vea como un amigo, ojo, pero sin faltarte respeto. Entonces, de la misma manera, entonces vamos a presentar esta ficha de trabajo, las cuales van a tener todos los estudiantes, incluso el profesor, porque vamos a comparar los datos que tienen, ¿sí? Por ejemplo, eh, bueno, voy a explicar la ficha, que vendría a ser en niveles para tercera grado de secundaria. La duración de la práctica es de 20 a 25 minutos, entonces quiere decir que gran parte del trabajo en clase va a ser con la práctica. El nombre del grupo puede ser lo que quieran, ¿no? Otros son muy creativos, se pone el grupo 5, otros se pone el grupo de estrellitas, los flojos, los amarillos, lo que sea, ¿ya? La cosa es que sean creativos. Los integrantes ya pueden ser de 5 a 6 estudiantes, ojo, que se relacionen con todos, ¿sí? Porque siempre hay esa manía, incluso dentro de la universidad, que se juntan, ¿no? Los amarillos, los flojitos y así sucesivamente, tienen sus grupos separados. Entonces, en este caso, no va a ser así. Vamos a mezclar a todos, vamos a chocolatear para que todos, cualquiera toque en cualquier grupo. Si ya, bueno, si eres suertudo, te tocará con tu compañero del alma, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? En esta ficha de trabajo vamos a emplear lo que deben ser acciones cotidianas. Lo que tú haces en tu día a día, ¿no? Y es levantar tu mochila, no sé, prender tu computadora, tomar tu cafecito, ir a correr, sacar a tu perro a pasear, XXX, ¿ya? Entonces, esta tabla de registros y cálculos. Necesitamos datos constantes. Por ejemplo, nuestra gravedad va a ser de 9.8, 9.81 en ese margen de decimales. La fuerza estimada va a ser el peso del objeto, obviamente en newtons. Y la distancia o altura del suelo con la que voy a levantar va a ser en metros. ¿Sí? Entonces, este cuadro va a ser importante porque voy a presentar un ensayo, un objeto utilizado, una masa aproximada, una fuerza de newtons, que ya sabemos que es masa por gravedad, una cierta distancia empleada, la que voy a usar, y el trabajo al final, que vendría a ser fuerza por desplazamiento. ¿Sí?
Acá tenemos un cuadro comparativo de trabajo y de energía. Entonces quiere decir que al momento ya han empleado ya su trabajo, ya han empleado, ya han trabajado, ya han realizado así, han comparado los datos, hemos sacado los datos más reales posibles dentro de una sesión en un salón de clases presencial, ¿sí? En este caso hemos tomado la gravedad que debería ser 9.81, ¿sí? El cuadro es el mismo. Si se dan cuenta, el cuadro es el mismo. Solamente que acá le he puesto con negro y acá le he puesto normal, pues, ¿no? Pero son detallitos que no influyen. Hemos escogido tres cuadernos, perdón, hemos escogido tres objetos habituales, ¿no? Un cuaderno, una mochila y una botella de agua. O sea, son cosas cotidianas dentro de un salón de clases, ¿ya? La gravedad que vamos a usar en este caso vendría a ser de 9.81. El objeto utilizado vendría a ser un cuaderno, una mochila pequeña y una botella de agua, ¿sí? La masa en kilogramos, un dato real del docente. Yo te voy a dar un dato real. ¿Cuánto pesa? Porque yo voy a traer mi balanza o yo voy a traer, hay otros así como gancho para pesar, ¿ya? La altura levantada también te voy a dar yo, dato del docente, o sea, la real, vamos a comparar. Y la fuerza sería en newtons, ¿no? Masa por gravedad. Ahí es donde tú empiezas a trabajar, ¿ya? Porque vas a completar. Entonces, encontramos el valor de la masa, encontramos el valor de la altura, o sea, el desplazamiento. Y la primera sería fuerza. ¿Fuerza qué vendría a ser? Masa por gravedad. El trabajo que vendría a ser fuerza por desplazamiento. Entonces aquí comparamos los datos y te das cuenta que esos vendrían a ser los que tocan. Bueno, vamos a pasar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si empujo algo y no se mueve? No se hace trabajo si no se mueve, obvio, ¿no? ¿Dónde va la energía cuando hago trabajo? La energía va al objeto como energía potencial. ¿Qué tipo de energía, qué tipo de energía gana el objeto cuando lo levanto? El objeto gana energía porque lo elevamos. Y esa cierta elevación es un desplazamiento, por lo tanto estamos haciendo trabajo. Muy bien, chicos. Al hacer este trabajo transformamos energía, se podría decir muscular, en energía potencial gravitacional al objeto. ¿Sí? Bueno, hacemos una reflexión ya final, como para finalizar. Eh, para terminar, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre el trabajo y la energía? Aprendí que trabajo es fuerza y desplazamiento. ¿En qué situaciones de la vida diaria uso estos conceptos? Al subir la mochila al hombro, hago trabajo, ¿no es cierto? Al jalar mi mochila de ruedas, hago trabajo. ¿Por qué no todo esfuerzo significa trabajo físico? Porque a veces uno empuja y no pasa nada, ¿no? En el caso de la pared, tendrás que ser muy, pero muy, muy fuerte para poder mover esa pared. Pero viendo así el peso normal de todas las personas, el peso normal de todas las personas, nos damos cuenta que no, o sea, no puedes moverlo. Entonces, por lo tanto, al momento de empujar, uno empuja y no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Tenemos una conclusión, chicos, como es nuestra primera clase, una conclusión que yo le he escrito, bueno, para todos ustedes. Recuerda que en física el trabajo está directamente relacionado con la transferencia de energía. Cuando hacemos trabajo, le damos energía a un cuerpo. Y eso es fundamental para entender cómo funciona el mundo físico. ¿Entiendes? Entonces, hemos llegado a la conclusión de que en la vida diaria nosotros estamos empleando física. ¿Por qué? Porque hacemos trabajo, brindamos energía, brindamos energía y hay un cierto desplazamiento. ¿Sí? Las actividades que tú hagas, puede ser nadar, puede ser correr, puede ser sacas a pasear el perro, levantas tu mochila, cualquiera de tus acciones estás haciendo trabajo. ¿Sí? Entonces la próxima vez que tu mamá te diga, no estás haciendo nada, mamá, estoy trabajando, estoy en plano trabajo. Porque mi profesor Fer me dijo que estoy haciendo un curso, perdón, mi profesor Fer me dijo que sí estoy empleando trabajo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a llegar a una evaluación oral final, ¿sí? Unas preguntas rápidas. ¿Qué condiciones se necesita para que haya trabajo físico? Fuerza y desplazamiento. ¿Cómo se calcula el trabajo? Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno
de teta. Si levanto un objeto, ¿qué tipo de energía le transfiero? Energía potencial. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.